Birthdays, anniversaries, weddings, whatever the occasion, it just got a little more personal with meaningful photo gifts from Shutterfly. Add a silly photo to a gold-rimmed mug for your bestie. Put your sweet puppy on a cozy fleece blanket for your teen. Gift your husband a desktop plaque featuring all the kids. Enjoy 40% off orders over $29 with code POD40 at Shutterfly.com and make something that means something. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. La historia del hombre que fue sanado por Simón Pedro es uno de los primeros milagros narrados en el libro de los Hechos, un poderoso testimonio del poder de Dios obrando a través de sus apóstoles. Este hombre, cojo de nacimiento, solía sentarse a la entrada del templo en la puerta hermosa, pidiendo limosna a quienes entraban. Pero un día, cuando Pedro y Juan pasaban, algo extraordinario ocurrió. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». En ese instante, el hombre se levantó, caminó, y saltó de alegría alabando a Dios, sorprendiendo a todos los presentes. En este video, exploraremos esta increíble historia de sanidad, la fe de Pedro y el mensaje de esperanza y restauración que este milagro nos ofrece. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo el poder de Jesús transforma vidas incluso hoy. En Hechos 2:43 se narra: «Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles». Tras la ascensión de Jesús al cielo, la iglesia primitiva comenzó a formarse con un fervor extraordinario. Este era un momento de gran expectativa y transformación espiritual. Los discípulos habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, un evento que no solo marcó el nacimiento de la iglesia, sino que también les dio el poder necesario para cumplir la misión que Jesús les había encomendado: ser testigos de Él en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de Pentecostés, los apóstoles vivían bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Este poder no solo los capacitaba para predicar con valentía, sino también para realizar señales y milagros que confirmaban su mensaje. Estas señales eran evidencias tangibles de que Jesús estaba vivo y obrando a través de ellos. Se menciona que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, lo que causaba asombro y temor reverente en el pueblo. La comunidad de creyentes crecía rápidamente. La predicación de Pedro en Pentecostés llevó a la conversión de unas 3,000 personas, y la iglesia continuaba expandiéndose día a día. Los primeros cristianos compartían todo en común, partían el pan juntos y perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Este era un tiempo de unidad, fe y expectativa por lo que Dios haría a través de ellos. Sin embargo, no todo era fácil para los apóstoles. Las autoridades religiosas observaban con preocupación el crecimiento del movimiento cristiano. Habían sido los mismos líderes quienes habían condenado a Jesús a la cruz, y ahora veían que su nombre seguía resonando con más fuerza. Este contexto de oposición iba en aumento, pero los apóstoles continuaban predicando con valentía, confiando en que Dios estaba con ellos. A pesar de ser seguidores de Jesús, los apóstoles seguían participando en las prácticas judías, incluyendo la oración en el templo. El templo era no solo un lugar de adoración, sino también un espacio público donde podían interactuar con muchas personas. Era aquí, en este ambiente lleno de actividad y devoción religiosa, donde Dios estaba a punto de obrar un milagro que marcaría la diferencia. En Hechos,
3.1 se narra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan, dos de los líderes más destacados entre los apóstoles, caminaban juntos hacia el templo de Jerusalén. Era la hora novena, aproximadamente las 3 de la tarde, un momento clave del día para los judíos devotos. Este acto aparentemente cotidiano refleja no solo la devoción personal de los apóstoles, sino también su intención estratégica de llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que aún no conocían a Jesús como el Mesías. La hora novena era un momento de gran actividad en el templo. Muchos judíos asistían para orar, ofrecer sacrificios o simplemente buscar un momento de comunión con Dios. Para los apóstoles, este ambiente representaba una oportunidad única de compartir el mensaje de Jesús en un lugar lleno de personas con una disposición espiritual. Aunque los apóstoles ahora seguían a Jesús como su Señor resucitado, el templo seguía siendo un lugar significativo para ellos. No lo veían como un lugar de separación con el judaísmo, sino como un espacio para conectar con el pueblo judío, con quienes compartían una herencia espiritual común. Allí podían enseñar, predicar y, como pronto sucedería, realizar milagros que glorificaran a Dios y confirmaran su poder. La mención de que Pedro y Juan subían juntos al templo no es accidental. Esta unidad entre los apóstoles refleja el espíritu de compañerismo y propósito que caracterizaba a la iglesia primitiva. Unidos por el Espíritu Santo y por la misión encomendada por Jesús, Pedro y Juan caminaban no solo como compañeros de fe, sino como embajadores del reino de Dios. Para los judíos del primer siglo, el templo no era solo un lugar de adoración, era también un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Era común que las personas acudieran allí en horarios específicos para orar y buscar dirección espiritual. La hora novena era uno de los 3 momentos establecidos para la oración diaria en el judaísmo. Esta tradición se remonta a los tiempos del Antiguo Testamento, cuando los sacrificios y las oraciones se ofrecían en momentos específicos del día. Acudir al templo en este horario significaba participar en una práctica profundamente arraigada en la cultura y fe judía. El templo estaba dividido en diferentes áreas, como el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres y el atrio de Israel, lo que limitaba el acceso dependiendo del grupo al que perteneciera una persona. Pedro y Juan, como hombres judíos, tendrían acceso al atrio de Israel, donde se ofrecían las oraciones principales. En Hechos 3:2 se narra: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. En la entrada del templo, en un lugar estratégico conocido como la Puerta Hermosa, se encontraba un hombre cojo desde su nacimiento. Esta puerta, considerada una de las más majestuosas del templo, era un sitio de tránsito constante donde las personas devotas pasaban para orar y ofrecer sacrificios. Allí, este hombre era colocado diariamente por otras personas, ya que su discapacidad lo hacía completamente dependiente de los demás. Su vida giraba en torno a pedir limosna, su única esperanza de subsistencia. El mendigo representaba a aquellos cuya vida parecía definida por la limitación y la impotencia. Desde su nacimiento, su condición física lo había excluido de muchas actividades normales, incluyendo el acceso total al templo, un lugar central para la vida espiritual y comunitaria de los judíos. Su posición en la puerta subrayaba su exclusión. Estaba cerca del templo, pero no podía entrar como lo hacían los demás. Esta puerta, según los historiadores, era una estructura imponente de bronce de Corinto, situada entre el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres. Era un lugar de encuentro y tránsito, donde las personas que buscaban entrar al templo inevitablemente pasaban. Para el hombre cojo, este lugar no solo era un espacio físico, sino también el símbolo de su esperanza. Allí podía encontrar la compasión de los demás. En la cultura judía, dar limosna era una práctica común y considerada una obra piadosa.
Para este hombre, pedir limosna no era solo una necesidad, sino también una estrategia para apelar al sentido religioso de las personas que pasaban hacia el templo. Sin embargo, aunque su posición lo ponía en contacto con muchos, su necesidad más profunda seguía sin resolverse. Según la ley judía, las personas con ciertas condiciones físicas, como la cojera, no podían participar plenamente en la vida del templo. Esto no solo afectaba su relación con Dios, sino también su posición social, ya que eran vistos como personas marginadas y dependientes. Esta puerta no solo era un lugar de entrada al templo, sino también un símbolo de acceso a Dios. Sin embargo, para el hombre cojo, era un lugar donde su exclusión era constantemente visible. Estaba a las puertas de algo más grande, pero no podía atravesarlas por su propia cuenta. El hecho de que alguien tuviera que llevarlo diariamente muestra la completa dependencia de este hombre en otros. Su vida estaba limitada no solo por su discapacidad, sino también por las barreras culturales y sociales que lo mantenían en un estado constante de necesidad. En Hechos 3:3-5 se narra: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El hombre cojo, fiel a su rutina, estaba sentado en la puerta hermosa, pidiendo limosna. Al ver a Pedro y a Juan acercarse, extendió su mano hacia ellos, esperando que fueran como el resto de los transeúntes, que depositaban monedas en su regazo. Sin embargo, este encuentro no sería como los demás. El hombre actuó como lo hacía siempre, apelando al sentido de compasión de los que entraban al templo. Su ruego era simple, pero cargado de necesidad: «Denme algo». Para él, el mejor resultado de este encuentro sería recibir algunas monedas que aliviaran su situación temporal. Sin embargo, Dios tenía preparado algo mucho más grande. Pedro, acompañado de Juan, no lo ignoró como probablemente hacían muchos otros. En cambio, fijaron sus ojos en él, un gesto que era tanto físico como simbólico. Esta mirada no solo reconocía al hombre, sino que también mostraba que lo veían como alguien digno de atención y amor, un reflejo de la compasión divina. Con autoridad y enfoque, Pedro pronunció una orden clara: «Míranos». Al escuchar estas palabras, el hombre les prestó atención, con la esperanza de recibir algo material. Su expectativa estaba limitada a lo que conocía: limosnas. No podía imaginar que estaba a punto de recibir una transformación total, no solo en su cuerpo, sino en su vida entera. En Hechos 3:6 se narra: «Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Ante la mirada esperanzada del hombre cojo, Pedro pronunció una declaración que cambiaría su vida para siempre. El hombre esperaba recibir monedas, algo que aliviaría su necesidad temporal, pero Pedro le ofreció algo mucho más valioso: la sanidad en el nombre de Jesús. «Ni plata ni oro tengo». Pedro comienza reconociendo su falta de recursos materiales. Para un hombre cuya vida dependía de la limosna, esta declaración podría haber parecido decepcionante. Sin embargo, Pedro no se detuvo ahí. Lo que tenía para ofrecer era infinitamente más valioso que cualquier riqueza terrenal. «Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Con esta declaración, Pedro afirma que el poder que está a punto de transformar al hombre no viene de él, sino de Jesús, quien había sido crucificado y resucitado. El nombre de Jesús no era una fórmula mágica, sino una proclamación de su autoridad divina sobre toda circunstancia, incluida la enfermedad y la discapacidad. Las palabras de Pedro no solo eran una declaración de fe, sino también un llamado a la acción. «Levántate y anda» requería una respuesta del hombre, un acto de fe que lo impulsara a intentar algo que nunca había hecho antes. Este llamado mostraba que la obra de Dios en la vida del hombre
no solo restauraría su cuerpo, sino también su fe y esperanza. En Hechos 3, 7, 8 se narra: y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. En el momento en que Pedro extendió su mano derecha hacia el hombre cojo, se desató el poder del nombre de Jesús. Este acto sencillo, pero cargado de fe, desencadenó un milagro que impactaría no solo al hombre, sino a todos los que presenciaron lo que sucedió. Cuando Pedro lo tomó por la mano y lo levantó, el milagro ocurrió de inmediato. Los pies y tobillos del hombre, que nunca habían sostenido su peso, cobraron fuerza al instante. Su condición de nacimiento, una discapacidad que lo había definido toda su vida, fue revertida en un abrir y cerrar de ojos. Este milagro no solo fue físico, sino también espiritual. Fue una restauración completa que simbolizó la obra redentora de Dios. El hombre no solo se levantó, sino que comenzó a caminar, algo que nunca antes había experimentado. No se limitó a caminar. También saltó y alabó a Dios con entusiasmo. Su alegría desbordante era una respuesta natural a la obra milagrosa que acababa de ocurrir en su vida. Este acto espontáneo de alabanza era una proclamación pública de la grandeza de Dios. Por primera vez en su vida, este hombre cruzó las puertas del templo por sus propios medios. No más cargado ni dejado a un lado, ahora entraba caminando, una imagen poderosa de inclusión y restauración. Su entrada al templo no solo fue física, sino también simbólica. Ahora podía participar plenamente en la adoración y la comunidad espiritual, algo que le había estado vedado debido a su condición. En Hechos 3, 9, 10 se narra: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. El milagro realizado en el hombre cojo no solo transformó su vida, sino que también tuvo un impacto profundo en todos los que lo conocían y presenciaron el evento. Su restauración física y su respuesta jubilosa llamaron la atención de todos en el templo, generando asombro, temor y una poderosa oportunidad para proclamar el mensaje del Evangelio. El hombre caminaba, saltaba y alababa a Dios en el templo, un lugar lleno de personas que lo habían visto durante años sentado a la puerta hermosa, pidiendo limosna. No había duda de quién era. Su transformación fue tan evidente que todos lo reconocieron como el mendigo que había estado en la entrada. Su sanidad era innegable, lo que hizo que las personas quedaran impactadas por el poder que lo había sanado. La multitud no podía explicar lo que había sucedido. Su asombro no era solo por el hecho de que el hombre caminaba, sino por lo que implicaba este milagro, el poder de Dios obrando de una manera extraordinaria y visible. Este evento despertó un sentido de maravilla y reverencia entre ellos. El espanto mencionado en el texto no es miedo en el sentido negativo, sino un reconocimiento del poder de Dios. La multitud experimentó lo que a menudo se describe en la Biblia como temor del Señor, un asombro reverente ante su majestad y autoridad. Este milagro no solo capturó su atención, sino que también los movió a reflexionar sobre la obra de Dios en medio de ellos. En Hechos 3, 11 y 16 se narra: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El milagro en la puerta hermosa no solo transformó la vida del hombre cojo y asombró a la multitud, sino que también sirvió como una oportunidad para proclamar el mensaje del Evangelio. Mientras la multitud se agolpaba alrededor de Pedro y Juan en el pórtico de Salomón, Pedro aprovechó el momento para explicar el verdadero propósito detrás de este acto de sanidad. Las personas se acercaron, asombradas por lo que acababan de presenciar.
no podían ignorar la evidencia. Un hombre conocido por su incapacidad ahora caminaba, saltaba y alababa a Dios. Algunos quizás atribuían el milagro al poder o la piedad personal de Pedro y Juan, pero Pedro rápidamente dirigió la atención hacia Jesús. Pedro comenzó a hablar a la multitud, dejando claro que el milagro no había ocurrido por su propio poder o santidad, sino por el nombre de Jesucristo. Señaló que Jesús, a quien ellos habían rechazado y entregado a las autoridades para ser crucificado, había resucitado y ahora estaba glorificado por Dios. Este milagro era una confirmación de su poder y autoridad como el Mesías prometido. Pedro explicó que fue por la fe en el nombre de Jesús que el hombre cojo había sido sanado. Este no era solo un milagro físico, sino una demostración de que la fe en Jesús podía traer restauración completa, física, espiritual y comunitaria. El poder del nombre de Jesús no solo sanaba cuerpos, sino que también ofrecía salvación y reconciliación con Dios. Pedro y Juan no tomaron el crédito por el milagro, sino que inmediatamente señalaron a Jesús como la fuente del poder. Esto nos enseña a dar siempre la gloria a Dios por las obras que realiza a través de nosotros. La sanidad del hombre cojo ocurrió por la fe en el nombre de Jesús. Esto nos recuerda que la fe es esencial para experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Pedro aprovechó el asombro de la multitud para proclamar el Evangelio. Esto nos desafía a estar atentos a las oportunidades para hablar de Jesús, especialmente cuando otros reconocen la obra de Dios en nuestras vidas. En la iglesia primitiva, los milagros no eran un fin en sí mismos, sino una manera de validar el mensaje del Evangelio. Este milagro fue una señal que llevó a la multitud a reflexionar sobre quién era Jesús. El propósito del milagro en la Puerta Hermosa fue mucho más que la sanidad física del hombre cojo. Fue una manifestación del poder y la autoridad de Jesús, diseñada para dirigir a la multitud hacia el Evangelio. Pedro utilizó el momento para proclamar que Jesús era el Mesías prometido y que su nombre tenía el poder de traer restauración y salvación. Esta historia nos enseña que Dios no solo obra milagros para satisfacer necesidades temporales, sino para glorificarse y llevar a las personas a una relación más profunda con Él. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.